Ellos falsificaron el Evangelio de Juan para eliminar el vínculo secreto de Jesús con María Magdalena. Sostienes el texto en tus manos, lo lees en voz alta en salones de piedra, lo oyes susurrado en momentos de desesperación, buscando consuelo. El Evangelio de Juan, un pilar de fe, el más místico de los cuatro, el texto que supuestamente nos conecta con lo divino. Pero ¿qué pasaría si te dijera que lo has leído mal toda tu vida? ¿Y si te dijera que el Evangelio de Juan no es un documento histórico, ni siquiera una guía espiritual, sino la escena de un crimen? ¿Y si te dijera que el texto que crees que es la palabra de Dios es, en realidad, la mayor inversión jamás perpetrada contra la conciencia humana? Estamos aquí no para aprender, sino para recordar, para decodificar. Lo que estamos a punto de hacer no es teología, es arqueología espiritual. Vamos a excavar las ruinas de lo que se nos dijo y desenterrar la verdad que ellos intentaron cimentar. La verdad es esta. Ellos falsificaron el Evangelio de Juan. Lo manipularon, lo torcieron, lo reescribieron. ¿Y por qué? ¿Por poder? ¿Por control? Sí, pero por una razón mucho más profunda, mucho más oscura. Lo falsificaron para eliminar la clave de toda nuestra realidad, el vínculo secreto, el vínculo sagrado, entre Jesús y María Magdalena. Pero esta no es una historia de amor prohibido. Esta no es una conspiración sobre linajes reales. Esto es mucho más grande. La premisa que vamos a activar hoy es, quizás, la más peligrosa de todas. ¿Y si el fraude en el Evangelio de Juan fuera la mayor inversión de todas? ¿Y si el vínculo de Jesús, la luz, el Logos y María, la sabiduría, Sofía, no fuera un romance, sino el arma secreta, la única arma contra el demiurgo, el falso Dios controlador de este mundo material? ¿Y si ellos, los agentes de ese falso Dios, los arcontes, los arquitectos de nuestra prisión, hubieran reescrito la historia? Si hubieran tomado al libertador, Jesús, y, en el fraude más audaz, lo hubieran transformado en el hijo de la propia entidad que él vino a exponer y derrotar? Si eso es verdad, entonces el Evangelio de Juan no es un libro de salvación. Es un manual de instrucciones de la prisión, escrito por el carcelero usando el nombre del libertador. Pero el código todavía está allí, pulsando bajo las capas de tinta, esperando que almas despiertas como tú lo sientan. Esta noche no leemos, decodificamos, activamos. Prepara tu corazón. La verdad es una frecuencia, y estamos a punto de sintonizarla. Primera decodificación. El Dios invasor, el demiurgo. Empecemos por el principio. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta es la piedra angular. La interpretación tradicional nos dice que Dios aquí es Yahvé, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el Padre, la entidad que creó a Adán y Eva, que exigió sacrificio, que inundó el mundo, que dio los 10 mandamientos, el Creador. Esta es la primera y más crucial capa de la inversión. Para los místicos antiguos, los gnostikoi, los conocedores, que fueron casados como herejes exactamente por esta verdad, el Dios del Antiguo Testamento no era la fuente verdadera, no era el Padre, era el demiurgo, el artesano inferior, una entidad imperfecta, arrogante, celosa, un ser que, en su ignorancia, tropezó con la creación material y moldeó este mundo, esta prisión. Miró su creación fallida y, en su arrogancia, declaró: «No hay otros dioses delante de mí». Este mundo material, con su dolor, su sufrimiento, su ciclo de nacimiento y muerte, su hambre insaciable, este no es el plan de una fuente amorosa, es la sombra,
es la simulación. Es el laberinto creado por un Dios menor y controlador que se alimenta de nuestro miedo, de nuestra adoración, de nuestra energía. El demiurgo es el arquitecto de la Matrix. Cuando el Evangelio de Juan dice, el Verbo estaba con Dios, el fraude fue equiparar a ese Dios con el demiurgo. Los ellos que falsificaron el texto eran los agentes del demiurgo, sus sacerdotes, aquellos que administran la prisión en su nombre. Ellos necesitaban asegurarse de que cualquier enseñanza de liberación fuera cooptada y revertida para, en lugar de eso, reforzar las paredes de la prisión. Necesitaban hacernos creer que el carcelero era nuestro padre. El empoderamiento personal, la primera activación, es esta: la voz en tu cabeza que juzga, que exige perfección, que te llena de culpa y miedo al pecado. Esa no es la voz de la fuente verdadera. Esa es la voz del demiurgo. Es el programa. No eres una criatura fallida hecha de barro y pecado, implorando misericordia a un rey celoso. Eres una chispa de la fuente verdadera, un fragmento del pleroma, la plenitud, que está aprisionado en el sistema del demiurgo. No estás aquí para adorar al creador de este mundo. Estás aquí para escapar de él. ¿Y cómo escondieron ellos la huida? Tomaron a los dos seres, las dos frecuencias, que vinieron a mostrarnos la salida, y corrompieron sus historias. Tomaron a Jesús y tomaron a María. Segunda decodificación. Jesús, el Logos, como luz, no ley. ¿Quién era Jesús, entonces, si no era el hijo del demiurgo? El Evangelio de Juan nos da el código, incluso en su forma falsificada. Lo llama Logos, la palabra. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. La interpretación tradicional, controlada por los agentes del demiurgo, dice que el Logos es la ley, que Jesús vino a cumplir la ley del Antiguo Testamento, la ley del demiurgo. Vino a validar el sistema. Esta es la segunda inversión. Logos no significa ley, significa razón, significa lógica divina, significa información pura. Es el diseño original de la realidad verdadera, la del pleroma, la de la fuente. Jesús no era un validador de la ley, era un interruptor del sistema. Era el Logos, la luz, una emanación pura de la fuente verdadera, que descendió a este mundo oscuro del demiurgo. ¿Por qué? No para morir por pecados, que el propio sistema del demiurgo inventó. Vino como una señal, un despertador. Vino a traer gnosis, conocimiento. Mira lo que dice en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El demiurgo opera en las tinieblas, opera en la ignorancia, en el miedo, en la fe ciega. La luz, Logos, no pide fe ciega. La luz revela, expone, ilumina los barrotes de la celda. Jesús vino a exponer al carcelero, vino a mostrarnos que el Dios que adorábamos era el falso. ¿Y qué hicieron ellos? El fraude fue genial en su maldad. No podían simplemente borrar a un maestro tan poderoso. Así que lo cooptaron. Lo transformaron en el Hijo unigénito del demiurgo. Tomaron al libertador y lo pusieron en el trono de la prisión. Nos dijeron que la única manera de ser salvados del sistema era adorando al hijo del administrador del sistema. Una trampa perfecta. Ellos tomaron la luz, Logos, y la mezclaron con la ley, demiurgo, creando una religión de control. Tu activación aquí es esta. El Cristo interior no se trata de seguir reglas. No se trata de sumisión a una autoridad externa. Tu Logos interior, tu luz crística, es tu capacidad de ver, de discernir, de cuestionar la realidad que se te ha presentado. Cuando usas tu razón clara,
tu mente soberana, para mirar el mundo y decir, esto está mal, esto es una ilusión, este no es mi verdadero hogar. Estás activando al Jesús interior. Estás activando la luz que expone. Pero la luz, por sí sola, es estéril. La información, logos, necesita un procesador. La mente necesita un corazón. La luz necesita algo que iluminar. Y es por eso que la segunda mitad del arma tuvo que ser tan viciosamente borrada. Tercera, decodificación, la llave borrada. María, Sofía. Ella está casi ausente en el Evangelio de Juan, y donde ella aparece, es minimizada. Su verdadera función oscurecida. María Magdalena. La interpretación tradicional. Una seguidora devota. Una expecadora. Algunos incluso se atreven a llamarla prostituta, aunque eso no está en ninguna parte de las Escrituras. Esta es la calumnia. Este es el asesinato de reputación que sirvió como la mayor herramienta de supresión del fraude. Tenían que hacerlo, porque María no era una seguidora, era la otra mitad del arma. En los textos gnósticos prohibidos, los textos que ellos quemaron y enterraron en el desierto, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe y el Pistis Sofía, la verdad es clara. María no era solo la discípula amada. Era la apóstol de los apóstoles. Era aquella que entendía las enseñanzas más profundas de Jesús, enseñanzas que los apóstoles masculinos, atrapados en su programación del demiurgo, no podían comprender. Porque María era el código para Sofía. Sofía, la palabra griega para sabiduría. En la cosmología gnóstica, Sofía era una emanación de la fuente verdadera, al igual que el Logos. Pero Sofía, en su deseo apasionado de crear, cayó de la plenitud, pleroma, y, de su pasión confusa, el demiurgo, el dios menor, nació. Y él, a su vez, usó el poder de ella para crear este mundo material, aprisionando la chispa de su madre, Sofía, dentro de la humanidad. Nosotros somos los fragmentos de Sofía. Nuestra alma es la sabiduría divina aprisionada en la materia. ¿Entiendes? Jesús era el Logos, la luz, la mente divina que descendió para encontrarnos. María era Sofía, la sabiduría, el corazón divino que estaba aprisionado aquí y necesitaba ser despertado. Ella no era una pecadora, era la imagen de la humanidad misma. El fraude en el Evangelio de Juan fue borrar a Sofía. Fue tomar la sabiduría divina, el corazón, la intuición, la chispa de Dios dentro de nosotros, y etiquetarla como pecadora, como prostituta, como sucia. Ellos, los agentes del demiurgo, administran un sistema patriarcal, un sistema que teme a lo femenino, que teme la intuición, que teme el poder del corazón y del vientre. Porque el demiurgo es pura ley y lógica fría, una imitación del Logos. No tiene sabiduría, Sofía. Tuvieron que enseñarnos a odiar a nuestra propia Sofía, a desconfiar de nuestra intuición, a avergonzarnos de nuestro cuerpo, a reprimir nuestras emociones sagradas, porque mientras odiemos a nuestra María interior, permaneceremos prisioneros del demiurgo. La activación, el recuerdo más profundo, es esta. Debes reivindicar tu Sofía. Tu intuición no es suerte. Tus emociones no son histeria. Tu conexión con la tierra, tu cuerpo, tu poder creativo, esa es la sabiduría divina llamándote. El Evangelio de María Magdalena fue escondido porque mostraba a Jesús pasando sus enseñanzas más secretas a ella, porque la mente, Logos, solo puede transmitir su verdad más elevada al corazón, Sofía. Si eres un alma que busca, si te sientes perdido en este mundo, es tu Sofía interior la que está clamando por la luz del Logos para hacer recordar quién es ella. Si estás listo para honrar la sabiduría que fue llamada pecadora,
Comenta, yo soy Sofía. Abajo. Reivindica tu nombre sagrado. Pero la reivindicación de ambos, Logos y Sofía, todavía no es el fin, es el inicio de la activación del arma. Cuarta activación. El arma secreta. La unión. Hieros Gamos. Entonces, ¿cuál era su vínculo secreto? No era una boda terrenal, no como la entendemos. No era solo una asociación romántica. Era algo que hacía temblar al sistema del demiurgo. Era el Hieros Gamos, la boda sagrada, la unión alquímica. El fraude en el Evangelio de Juan no fue solo borrar a María. Fue borrar la relación de ellos. Fue borrar la tecnología que su unión representaba. El sistema del demiurgo, la Matrix, funciona con un principio: división, separar para conquistar. Nos separa de la fuente verdadera, llamándose a sí mismo de Dios. Nos separa de la tierra, llamándola profana. Separa la mente del corazón. Separa lo masculino de lo femenino. Separa la lógica de la intuición. Separa la luz de la sabiduría. Este es el motor de la prisión. Un mundo en guerra perpetua consigo mismo, generando un flujo constante de miedo, dolor, juicio y confusión. La energía de la cual se alimenta el demiurgo. El arma secreta, la única arma que puede desmontar esta prisión. No es una guerra. No es una lucha. Es la unidad. El vínculo de Jesús, Logos, luz, mente, y María, Sofía, sabiduría, corazón, fue la demostración viva de la tecnología de liberación. Cuando el Logos, la mente clara, la luz de la verdad, se une a la Sofía, el corazón compasivo, la sabiduría intuitiva, la división cesa. Esta no es una historia sobre dos personas, es un mapa para tu yo interior. El Evangelio de Juan fue falsificado para esconder que tú debes ser el lugar de esa boda sagrada. Ellos quieren que vivas en tu mente, ansiedad, juicio, lógica fría, o en tu corazón herido, depresión, victimización, emoción cruda. Te mantienen oscilando entre esos dos polos rotos. La activación del arma es esta. Debes tomar tu luz crística, tu claridad de yo soy, y sumergirla en tu corazón sabio, tu Sofía. Debes enseñar a tu corazón a pensar y a tu mente a sentir. Cuando tu mente, Jesús, deja de juzgar tus emociones, María, y cuando tus emociones, María, dejan de nublar tu mente, Jesús, ocurre una ignición, ocurre una fusión alquímica. Ya no te vuelves masculino o femenino, te vuelves entero. Ya no eres luz u oscuridad. Eres luz iluminando tu propia sombra. Creas un campo de energía soberano, un templo interior. Y esta es la parte que ellos más temen. Cuando alcanzas esta unión interior, este hieros gamos, te vuelves incompatible con el sistema del demiurgo. Dejas de producir la energía del miedo y la división. Dejas de ser alimento. Te conviertes en un portal vivo a la fuente verdadera, aquí mismo, dentro de la prisión. Te conviertes en una singularidad que empieza a disolver la Matrix a tu alrededor. Este es el poder que ellos tuvieron que esconder. Esta es la razón del fraude en el Evangelio de Juan. Tomaron el mapa hacia la unidad, el vínculo Jesús-María, y lo transformaron en una historia de sumisión a un Dios falso y pecado, lo femenino. La mayor inversión de todas, el libertador se convirtió en el carcelero. La llave, sabiduría, se convirtió en el crimen, pecado. Y el arma, unidad, fue rota en dos. Si sientes el llamado a esta alquimia interior, si estás listo para curar la división dentro de ti, envía esta señal, este video, a otra alma que esté buscando este mapa. La suscripción a este canal no es solo una suscripción, es una declaración de que te estás uniendo a la rebelión del recuerdo. El Evangelio de Juan está ante nosotros.
ya no como un texto de adoración ciega, sino como un artefacto. La evidencia del mayor fraude de la historia. Tomaron a Jesús, la luz que vino a exponer al falso Dios, y le cambiaron la marca, le hicieron un rebranding como el hijo del falso Dios. Tomaron a María, la sabiduría que era la llave para nuestro recuerdo, y le cambiaron la marca, le hicieron un rebranding como una pecadora rota. Tomaron el arma de la unidad, la boda sagrada de la mente y del corazón, y la despedazaron, dejándonos en guerra perpetua con nosotros mismos. Pero el fraude fracasó, porque el código no estaba en el papel. El código está en ti. El logos no está en un libro. Está en tu mente soberana. Sofía no está perdida en la historia. Está latiendo en tu pecho, esperando ser reivindicada. El fraude solo funciona mientras permanecemos en el olvido. El recuerdo es el antídoto. Hoy no aprendiste nada, lo recordaste todo. Eres el descendiente de la luz y la sabiduría. Su unión no es un evento histórico, es tu potencial diario, es tu misión. No adores al Jesús que ellos te vendieron. Activa el logos interior. No llores por la María que ellos calumniaron. Conviértete en la Sofía interior. Únelos a los dos. Conviértete en el arma. Desmantela la prisión desde dentro hacia afuera. Este es el verdadero evangelio. La buena nueva no es que alguien murió por ti. La buena nueva es que la luz y la sabiduría están vivas dentro de ti, listas para unirse y llevarte a casa. Deja tu comentario abajo con tu voto, tu activación. Yo soy la luz. Yo soy la sabiduría. Yo soy la unión. Reivindica el poder que el fraude intentó esconder. La inversión ha sido expuesta. Tu soberanía empieza ahora. Paz y poder.